Buenas tardes. El incremento de la temperatura como consecuencia de fenómenos climatológicos, que a su vez son efectos del cambio climático, está vinculada a la proliferación de Aedes aegypti y otros vectores de importancia en salud pública. Veamos rápidamente lo que ocurrió entre marzo y julio de este año en la costa norte del Perú. Mi nombre es Mauricio Rubín de Celis y tengo la suerte de haber sido invitado por Hugo Ponce para colaborar con esta noble causa en beneficio de los damnificados del huracán Otis. México y Perú no solo están hermanados históricamente por haber sido cuna de grandes civilizaciones precolombinas, sino también porque comparten la vulnerabilidad ante fenómenos climatológicos y telúricos. Hablemos entonces sobre el control de Aedes aegypti en el marco del ciclón Yaku, sucedido en Perú en verano del 2023. Demos una mirada sucinta de lo que ocurrió, las dificultades que se enfrentaron y los desafíos que quedan por asumir, sobre todo estando al inicio del fenómeno del niño costero. Permítanme compartir pantalla para comenzar. Comencemos por saber qué es el ciclón Yaku. Sobre esto básicamente hay que señalar que es un fenómeno climatológico que consiste en una tormenta de rápida rotación. La peculiaridad de un ciclón básicamente es que se origina en océanos tropicales, pues es allí donde pueden obtener energía para desarrollarse a partir de las condiciones climatológicas. Cuentan con un centro de baja presión y nubes que se mueven en espiral en dirección al ojo o centro del ciclón. De manera general, los especialistas pueden clasificar en tres grupos, dependiendo de la velocidad de su viento máximo sostenido en superficie, a los ciclones. El primer grupo son las llamadas depresiones tropicales, que tienen vientos máximos sostenidos menores a 63 kilómetros por hora. El segundo grupo son las tormentas tropicales, que tienen vientos máximos sostenidos entre 63 y 118 kilómetros por hora. Y el tercer grupo son los llamados huracanes, cuyos vientos máximos sostenidos están por encima de los 118 kilómetros por hora y son los más destructivos. De manera general hay que decir que el término ciclón no indica fuerza, potencia o peligrosidad, sino simplemente movimiento. Es decir, un ciclón supone el movimiento de una masa de aire en sentido de las agujas de reloj de derecha a izquierda. En ese orden de ideas, el ciclón Yaku no es otra cosa que el movimiento de una masa de aire que tiene un movimiento sincrónico con vientos extremadamente bajos, entre 18 y 20 kilómetros por hora, razón por la que algunos especialistas no lo han querido considerar como un ciclón realmente. ¿Y a qué se debe el nombre Yaku? Yaku es un término quechua que significa agua y fue bautizado de esa manera por los especialistas del CENAM, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, a partir de las intensas lluvias que ha desencadenado. Aquí ustedes pueden ver una imagen en la que se puede observar de color verde al lado izquierdo el ciclón frente a la costa, sobre todo la costa norte del Perú. Para la aparición de un ciclón, dicen los especialistas que debe haber una temperatura superficial del mar superior a 26 grados Celsius y tiene que haber viento de circulación cerrada con giro horario. Esta condición en el Perú no se presentaba desde 1997-1998 y antes, en 1982-1983. El ciclón Yaku ha influido en las lluvias extremas que han ocurrido
en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, lo que generó incremento de caudales de río y activación de quebradas. Los especialistas del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú identificaron la formación de este ciclón a finales de febrero y fueron informando a partir del desarrollo del mismo en el tiempo. Ustedes en este mapa pueden ver, donde están las flechas rojas, los 4 departamentos que tuvieron la mayor afectación por la presencia del ciclón Yaku. En la frontera con el Ecuador, Tumbes, hacia el sur Piura, Lambayeque y La Libertad. Y algunos impactos de menor intensidad en Ancash e inclusive en Lima. El impacto más importante vinculado a la presencia de Aedes aegypti tiene que ver con que hubo un incremento en la temperatura y adicionalmente lluvias de gran intensidad. En ambos casos, tanto el incremento de la temperatura cuanto las lluvias de gran intensidad van a condicionar la proliferación de Aedes aegypti, pues se dispuso de una mucha mayor cantidad de criaderos para estadios inmaduros y hay varios estudios, entre los que vamos a ver algunos, que señalan que la temperatura, la alta temperatura, el incremento de la temperatura favorece no solo la proliferación del vector, sino también la transmisión. Adicionalmente a eso, hubieron inundaciones como consecuencia del desborde de ríos y la activación de quebradas. Pero también hubo un impacto económico, ¿no? En este caso, el diario oficial, el peruano, señala que los daños ocasionados por el ciclón Yaku pudieron alcanzar los 2.600 millones de soles, algo así como 700 millones de dólares. El sector privado, sin embargo, hizo un cálculo mucho mayor y señaló que podría superar los 12.000 millones de dólares en pérdidas vinculadas a el ciclón. Ahora bien, ¿qué efectos causó vinculados a la mayor abundancia de Aedes aegypti? Alza térmica, mayor disponibilidad de criaderos, colapso en algunos lugares de los sistemas de agua y alcantarillado, y como consecuencia de ello, la población salió a la búsqueda de agua y la generación, por supuesto, de nuevos criaderos. Esta es una publicación ya a finales del momento crítico del brote de dengue, en el que se señala que el cambio climático y como consecuencia de él, el ciclón Yaku deja varios centenares de muertos en el Perú y específicamente en la costa norte. Este es un estudio que se llama Temperatura y transmisión de los virus chikungunya, Zika y dengue, una revisión sistemática de estudios experimentales sobre Aedes aegypti y Aedes albopictus, publicado este año por Meryl del Río del Instituto Pasteur de Nueva Caledonia, en el que se han revisado 34 artículos, en la mayoría de los cuales se encontró que el aumento de la temperatura tiene una relación directa con tasas más altas de infección de los mosquitos, con una mayor diseminación de los vectores y con una mayor transmisión del virus. La mayoría de estos estudios demuestran que el aumento de la temperatura por encima de 28 grados Celsius mejora la transmisión de los virus. Y es interesante observar que cuanto más alta es la temperatura, más temprano se infectan los mosquitos. Un poco de historia sobre Aedes aegypti, dengue y la forma de enfrentarlo en el Perú. Aedes aegypti fue erradicado localmente en el año 1958. Recibimos una certificación de la Organización Mundial de la Salud, pero posteriormente se registra su presencia en el año 1984 en la frontera con Brasil, específicamente en la ciudad de Iquitos. El primer brote se produce 6 años, primer brote de dengue se produce 6 años después,
a partir de la presencia del serotipo 1 del virus dengue. Después se producen varios brotes de baja incidencia hasta el año 2001, cuando se registra el primer brote importante con más de 23.000 casos. Este brote del año 2001 ya confirma la circulación de los 4 serotipos del virus dengue en el Perú. Y luego de eso, es importante señalar los brotes del 2017, el más grande hasta este año, con 67.000 casos, y el brote del 2020 con algo más de 52.000 casos. Los primeros casos de chikungunya y Zika ocurrieron en el 2015 y 2016. Y en cuanto al control de Aedes aegypti, la estrategia hasta el año 2016 fue el tratamiento focal con el insecticida organofosforado Temefos al 1% granulado en dosis de una parte por millón, es decir, 0.1 gramos por cada litro de agua, ¿no? Y se utilizaba este producto porque era muy fácil de dosificar, fácil de aplicar y por la aceptabilidad que había por parte de la población. Como adulticida, en la década de los 90 se usaron dos organofosforados, el fenitrotión y el malatión. Y desde principios del 2000 se comenzaron a utilizar piretroides, específicamente cifrutrina, deltametrina, alfacispermetrina y cipermetrina. Y las aplicaciones se hicieron a partir de termonebulizaciones y nebulizaciones en frío con equipos livianos y en algunos casos, en algunos momentos, con equipos pesados montados sobre camionetas. En el año 2015, Jesús Pinto del Instituto Nacional de Salud detectó resistencia contra piretroides en poblaciones de Aedes aegypti colectadas en campo, y esta resistencia estuvo vinculada a mutaciones, ¿no? Específicamente el gen KDR. Esto generó que el Ministerio de Salud decidiera rotar el uso de piretroides como dulcicidas por el organofosforado malatión. Y para el control de larvas, dejó de usar Temefos por un regulador de crecimiento, el piriproxifen, considerando que el Temefos tiene el mismo modo de acción que el malatión que se iba a utilizar, que se comenzó a utilizar como adulticida. Cuando se abandona el uso del Temefos, no se hace ningún estudio del estado de susceptibilidad de Aedes aegypti a ese insecticida, es decir, no se conocía realmente cuán resistente o susceptible eran las poblaciones de Aedes aegypti a Temefos. Simplemente se decide el cambio como consecuencia de que se comienza a usar malatión como adulticida. Entonces, fíjense ustedes cómo con el tiempo se comienzan a hacer pruebas de susceptibilidad y resistencia y comienzan a aparecer resultados interesantes. En el año 2022, el año pasado, el equipo del Instituto Nacional de Salud, liderado por Miriam Palomino, Jesús Pinto también, con apoyo del doctor Bento, del Instituto Aldo Cruz de Brasil, publican esta investigación en la que se llama Primera Evaluación a escala nacional de la resistencia al Temefos en Aedes aegypti en Perú, y utilizan larvas de tercer estadio de generación F1 y F2 de 39 poblaciones de campo para evaluar resistencia al Temefos. Y encuentran, primero, que 11 poblaciones tienen altos niveles de resistencia, 16 poblaciones tienen niveles moderados de resistencia y solo 12 poblaciones son susceptibles al Temefos. Y ellos concluyen de que en el Perú hay diferentes intensidades de resistencia al Temefos 3 años después de que se ha suspendido el uso de Temefos. Y ellos indican que es importante seguir vigilando la resistencia a este larvicida porque podría disminuir en ausencia de presión selectiva esta resistencia y constituir una alternativa para más adelante reemplazar el piriproxifen o cualquier otro larvicida o regulador de crecimiento que se decida emplear. En el año 2019 se publica también
esta investigación, se llama Susceptibilidad a insecticidas y mecanismos de resistencia en 3 poblaciones de Aedes aegypti en el Perú. El mismo equipo del Instituto Nacional de Salud, Miren Palomino y Jesús Pinto a la cabeza, y encuentran que hay resistencia a DDT en 3 poblaciones y resistencia a piretroides en todas las poblaciones estudiadas, excepto en una población de Chosica, una localidad cercana a Lima, que todavía tiene susceptibilidad al tametrina. Por otro lado, se detecta resistencia a organofosforados, a excepción de las poblaciones de Punchana en Iquitos y de Piura, que todavía muestran susceptibilidad al malatión. Y no se detecta aumento o alteración de ningún grupo enzimático, sino más bien se detecta alteraciones en el sitio de acción a través de mutaciones genéticas, ¿no? Entonces, como resultado de esto, ellos concluyen que hay resistencia a múltiples clases de insecticidas en áreas importantes de transmisión de enfermedades vinculadas a Aedes aegypti en el Perú. Se habla de una mutación en particular, la F1534C, que estuvo presente en las 3 poblaciones, y la mutación B1016I, que estuvo presente en 2 poblaciones, ¿no? Este es el primer informe de la presencia de estas mutaciones para el Perú. Y se establece también que la ausencia de la actividad enzimática, de la resistencia metabólica, a partir de enzimas detoxificantes, debería ser más estudiada para comprender completamente el papel de los mecanismos de resistencia metabólica, si es que lo hubiera en estas poblaciones. Ahora bien, ¿cuál era la situación previa a la intervención que se hace como consecuencia de esta abrupto incremento de la abundancia poblacional de Aedes aegypti en la zona más afectada por el ciclón Yaku? En primer lugar, a partir de un proceso de descentralización en el Perú, se transfieren responsabilidades y competencias, pero probablemente no adecuadamente a las regiones. Y entonces se nota que hay falta de liderazgo regional respecto de cómo planificar, organizar, desarrollar, supervisar y controlar programas de control de vectores. Por otro lado, los programas de vigilancia entomológica no son sostenidos en el tiempo por carencia de recursos y en algunos casos se encuentran índices aédicos larvarios altísimos con proporciones mayores al 20% en muchas localidades, ¿no? Hay una carencia de presupuesto de manera general, tienen un parque antivectorial estas regiones insuficiente y sin mantenimiento adecuado, y hay una falta de recursos humanos suficientes, preparados para poder enfrentar, para tener capacidad de respuesta en las regiones afectadas. Se genera un marco normativo un mes antes de que comience el problema, en el que se establece qué tipo de productos se deben usar para el control de Aedes aegypti, productos precalificados por la OMS. Se establece también que se debe hacer evaluación de efectividad y residualidad de los productos comerciales que se utilizan para el control de vectores y se determinan quiénes son las entidades, los organismos responsables dentro del organigrama del Ministerio de Salud. Pero también hay un marco normativo que señala una emergencia sanitaria y que declara esta emergencia sanitaria por brote de dengue en algunas regiones. Y esto es importantísimo porque les permite a las regiones tener la capacidad de gasto, los recursos económicos necesarios para poder enfrentar el brote en ciernes, ¿no? ¿Qué esquema de aplicación utiliza el Estado? Básicamente el uso de, como ya dijimos, un regulador de crecimiento, piriproxifen. El piriproxifen es un regulador de crecimiento que corresponde al grupo 7 del AIRAC, los análogos de la hormona juvenil, y como adulticida, malatión, un órgano fosforado correspondiente al grupo 1 del AIRAC, los inhibidores de la acetilcolinesterasa, ¿no? Ambos productos tienen una serie de dificultades. Aquí, en primer lugar, el piriproxifen, porque
la gente, la comunidad acostumbrada al uso del Temefos, hasta ahora no se acostumbra al uso del piriproxifen, siente rechazo hacia el producto en la medida que ve todavía larvas vivas, a diferencia de cuando se utilizaba Temefos. Y en el caso del malatión, la comunidad reclama ser un producto muy agresivo, un producto que al ser mezclado con petróleo mancha los enseres de las viviendas, un producto muy tóxico, ¿no? La intervención se desarrolla entre marzo y julio en los 4 departamentos más cercanos a la frontera con el Ecuador. Más o menos se intervienen 150.000 viviendas con tratamiento focal, la aplicación de piriproxifen y el tratamiento espacial en 3 ciclos consecutivos de aplicación de malatión en 1.338.000 viviendas, para que ustedes vean un grupo de personas del Ministerio de Salud y de la comunidad armando brigadas para el levantamiento de información entomológica y posteriormente el tratamiento focal, ¿no? Como no se tenía el personal suficiente para desarrollar la intervención, se convoca también a las Fuerzas Armadas que participan activamente en las actividades de prevención y de control de vectores, ¿no? Que ustedes pueden ver, por ejemplo, personal colectando ejemplares para la determinación del nivel de infestación de algunas áreas, ¿no? Una foto en la aplicación de el piriproxifen granulado, una brigada de intervención en el norte del Ministerio de Salud con termonebulizadoras, inhalación, personal del Ministerio de Salud capacitando, entrenando a personal de las Fuerzas Armadas para que puedan participar, puedan contribuir en el desarrollo de las actividades de control vectorial. Ahí se ve personal del Ministerio de Salud haciendo aplicaciones. ¿Y qué problemas se generaron, no? Nuevamente, el principal problema, creo yo, es la carencia de liderazgo regional, una descentralización ineficiente, inconclusa, en la que no se han podido transferir capacidades técnicas adecuadas, sino solo recursos, y es insuficiente. Falta de personal adecuadamente entrenado, aun cuando se desplazó personal de otras áreas, de otras regiones, para que pudiera ayudar, contribuir, igual fue insuficiente, falta de recursos económicos, aun cuando ustedes vieron que había un decreto supremo que declaraba en emergencia sanitaria algunas regiones, los recursos que llegaron fuera de tiempo en algún caso y en algún otro caso fueron insuficientes. La vigilancia entomológica no había sido sostenida, no se tenía información entomológica de todas las áreas, la estrategia de control vectorial era inadecuada en la medida que había rechazo a la adulticida, rechazo al regulador de crecimiento, y eso generaba coberturas muy bajas de tratamiento, ¿no? Ustedes ven, hay una noticia, por ejemplo, para el Departamento de la Libertad, el 35% de las familias no permitían el ingreso de fumigadores para controlar dengue, y eso hacía que no se pudiera cortar la transmisión y continuara el brote, ¿no? Y las estrategias de promoción de la salud eran ineficientes, casi ausentes, ¿no? Y siempre es el talón de Aquiles de este tipo de intervenciones, porque presupuestariamente promoción de la salud probablemente reciba la menor cantidad de recursos, y aun cuando se trata de modificar conductas, prácticas y hábitos del ser humano respecto al almacenamiento de agua para evitar tener criaderos en el intradomicilio y en el peridomicilio, la promoción de la salud y la comunicación, digamos que son el talón de Aquiles de estos programas de prevención y o control de dengue, ¿no? Pero también hubo un costo político, ¿no? Ustedes pueden ver, por ejemplo, que por presión política la entonces ministra de Salud tuvo que renunciar, ¿no? Eh, digamos, mal informada quizás, eh, indicó públicamente que en 15 días se resolvía el problema, y el problema en realidad se complicó y se extendió por varios meses adicionales. Ahora bien, la COP28, que hasta el día 12 se ha desarrollado en Emiratos Árabes, este año en particular ha sido interesante porque ha dedicado un día entero
a el tema de salud. Y es interesante porque básicamente lo que se ha señalado aquí es de que se requiere acelerar la acción concreta para frenar la crisis climática, ¿no? Y básicamente porque han habido récords de temperatura a nivel mundial y fenómenos temporales extremos climatológicos que ya afectan directamente a la población humana, ¿no? Entonces, en el caso de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, el director, Tedros Adhanom, pidió específicamente en la COP28 que se acelerara la eliminación del uso de combustibles fósiles, ¿no? Y que se trabajara denodadamente para buscar, vamos a decir, un futuro más sano para la humanidad, ¿no? Y el director de la OMS específicamente señaló que la crisis climática ha aumentado significativamente el riesgo de que se produzcan enfermedades que pueden ser mortales y señaló al cólera, la malaria y el dengue como aquellas de mayor relevancia vinculadas directamente al cambio climático y al incremento de la temperatura. El 27 de julio de este año en la revista Nature sale esta noticia. Y esta noticia es muy interesante, dice, el dengue está batiendo récords en las Américas, ¿que hay detrás de este aumento, no? A la mano derecha ustedes van a ver un cuadro en el que se puede apreciar el incremento que ha habido a través del tiempo de los casos de dengue. Y es interesante que en este artículo, en esta noticia, se dice que el año 2019 para las Américas fue el peor año. Se tuvieron 3.2 millones de casos de dengue. Este año seguramente ya hemos superado esa cifra, ¿no? Y el aumento de la temperatura y los cambios en los patrones de lluvia son la explicación de esta tendencia al crecimiento de casos, ¿no? El cambio climático amplía la distribución espacial de Aedes aegypti y con ella la transmisión de dengue. Y amplía también los periodos de transmisión porque se señala pues que la mayor transmisión se da en la época de verano y en la época de lluvia. Pero si la época de verano, por el cambio climático y el incremento de la temperatura, aumenta, la época de verano ya no son 3 meses, sino 6, y la época de lluvia también aumenta, la época de lluvia ya no son 3 meses, sino 4 o 5, el periodo de transmisión también aumenta, y como consecuencia de ello, más casos de dengue. Además de que se ve que Aedes aegypti comienza a llegar a zonas templadas y a zonas donde era impensable verlo básicamente por el incremento de la temperatura. Para que ustedes se hagan una idea de lo que tenemos ahora en el Perú, estos es los casos hasta la semana 46, hasta finales de noviembre, hace pocos días, récord de casos, hasta la semana 46 teníamos ya 271,000 casos, nunca hemos tenido un número de casos similar, hasta esa semana ya tenemos 448 fallecidos, 389 por dengue y 59 que se encuentran en investigación, y esto significa un incremento importantísimo respecto de años anteriores. Acá se puede ver por departamentos y sin lugar a dudas, Piura, el departamento que tiene la mayor cantidad de casos de dengue, ¿no? Entonces, 271,000 casos es una cantidad impensada que nunca hemos tenido. Igual acá, ¿no? Igual acá ustedes pueden ver cómo se ha incrementado. El pico anterior fue 2017, ¿no? Pero este año ha sido increíble la cantidad de casos que hemos tenido. Y el gran problema es lo que viene. A septiembre del 2023, si ustedes ven, en la costa peruana, por ejemplo, vamos a recordar lo que dijimos láminas atrás, año 1984, solamente Iquitos, Loreto, tenía Aedes aegypti. En el año 2000
llega a Lima o se detecta la presencia de Aedes aegypti en Lima y en este momento, septiembre del 23, solamente Moquegua, una región de las 24, un departamento de los 24, no tiene registro de Aedes aegypti. Entonces, casi todo el Perú está lleno de Aedes aegypti y regiones como Piura, por ejemplo, tienen el 80% de su territorio con Aedes aegypti. Entonces, es impresionante la dispersión que ha tenido el vector desde el año 1984, que el Perú se vuelve a reinfestar a través de la frontera con Brasil. Ahora, ¿qué desafíos quedan para el siguiente año? Y como se decía al inicio, pensando en que ya estamos iniciando el fenómeno del niño costero y esto va a ampliarse, según los especialistas en meteorología, hasta marzo del próximo año. Va a generarse una mayor temperatura de lo habitual en el verano del Perú y una mayor intensidad en las lluvias, sobre todo en la costa norte. Entonces, una de las cosas que se requieren son herramientas innovadoras, entiéndase productos, equipos, estrategias. Y una alternativa para el uso del piriproxifen, por ejemplo, es el espinosat. No voy a hablar mucho del producto porque esta charla no tiene como objetivo ser una charla de índole comercial. Sin embargo, es importante señalar que la empresa Clark de los Estados Unidos tiene este producto que se llama Natular DT. El espinosat pertenece al grupo 5 del AIRAC, los llamados moduladores alostéricos del receptor nicotínico de la acetilcolina. Este producto elimina el rechazo de la población por ver larvas vivas, que ocurre cuando se usan reguladores de crecimiento como el piriproxifen. Es de fácil dosificación porque no es un granulado, es una tableta unidosis y ahora para 200 litros, ahora hay una tableta para 100 litros, la tableta se puede partir, es sencilla de dosificar, sencillo para transporte y almacenamiento, se puede sacar, cambiar el agua y volver a colocar, es decir, pues, se puede reutilizar y hay múltiples estudios que señalan residualidades por encima de los 90 días. Tiene una doble capa, una capa efervescente que se disuelve rápidamente y una capa dura que se va disolviendo lentamente, ¿no? El Instituto Gorgas hizo un estudio en el que revela más de 90 días de residualidad con mortalidades superiores al 98% en poblaciones de Aedes aegypti. Y en cuanto a adulticidas, este es otro producto también de la empresa Clark, se llama Cielo, ya está registrado en el Perú, se está utilizando en otros países con éxito y es una alternativa al uso del malatión, es una alternativa para enfrentar poblaciones de mosquitos resistentes tanto a piretroides cuanto a organofosforados, es una mezcla de un neonicotinoide, el imidacloprid. Los neonicotinoides pertenecen al grupo 4A del AIRAC, los llamados moduladores competitivos del receptor nicotínico de la acetilcolina. El imidacloprid está al 3% y tiene 0.75% de praletrina, un piretroide poco utilizado en el Perú, que lo único que hace es el efecto de volteo. Los piretroides pertenecen al grupo 3A, los moduladores de canales de sodio, ¿no? Entonces, este es un producto listo para usar, aun cuando se han hecho pruebas diluyéndolo con agua y funciona muy bien, en dilución 1 en 1, lo que abarata costo y abarata facilidad para el transporte y el almacenamiento, pero es un producto que fácilmente puede reemplazar el malatión por cuanto es menos tóxico, más amigable y puede evitar el rechazo que la comunidad tiene hoy en día por el producto que se viene utilizando, ¿no? Está precalificado por la OMS, es uno de los productos precalificados. Traigo a colación esta termonebulizadora porque me pareció interesante, es una termonebulizadora de tecnología inglesa, es una de las pocas marcas que tiene la certificación de la Organización Mundial de la Salud del año 2018 y la tiene porque tiene una válvula automática de emergencia para corte de la solución, es decir, va a evitar que se convierta en un lanzallamas si se apagara el equipo porque se acabó, por ejemplo, la gasolina. Entonces es interesante este equipo por esta válvula automática de emergencia que no tienen otros equipos que se han venido utilizando en el Perú de manera rutinaria, ¿no? También tiene esta certificación que es del año 2018 y es de las que conozco la única que he visto tiene esta certificación. Ahora bien, el rociamiento residual intradomiciliario focalizado, este documento salió en el año 2019 y es una alternativa para complementar el tratamiento espacial
y el tratamiento focal. Antiguamente se le llamaba tratamiento perifocal y ahora se le dice rociamiento residual intradomiciliario focalizado, ¿no? Que supone la aplicación de insecticida residual en superficies donde reposa el insecto, en paredes, por ejemplo, por debajo del 1,50 m y en lugares oscuros, debajo de utensilios, etcétera, camas, qué sé yo. El Consorcio para la Innovación de Productos para el Control de Vectores ha financiado estudios, ensayos, para poder probar esta técnica, esta estrategia complementaria de control de Aedes aegypti y particularmente el doctor Vázquez Procopec de la Universidad de Emory y el doctor Pablo Manrique de la Universidad de Yucatán han hecho estudios que han demostrado reducciones significativas de la infestación de Aedes aegypti por hasta 7 meses, por ejemplo, con Actellic 300, ¿no? En cápsulas de suspensión. Interesante porque en el Perú se usa Actellic 300 cápsulas de suspensión desde hace algunos años para el control de anofelinos, transmisores de malaria, resistentes a piretroides y a fosforados. Entonces, puede ser una alternativa para complementar el control de Aedes aegypti. Este es un estudio que se llama tratamiento residual selectivo en interiores. Cambia la estructura de edad de Aedes aegypti y el potencial de transmisión del arbovirus, hecho por Pablo Manrique y el doctor Vázquez Procopec. Y ellos encuentran que la aplicación, si bien la aplicación de insecticidas residuales, digamos, tiene el potencial de disminuir la transmisión de dengue o de malaria o de patógenos en general, porque reduce la densidad de vectores y cambia la estructura de edad de población de mosquitos, no se había hecho estudios antes con Aedes aegypti. Y entonces ellos trabajan con la disección de 813 hembras para caracterizar la edad al mes 3, 6 y 9 después de la aplicación del rociamiento residual intradomiciliario focalizado, ¿no? Y lo que encuentran es que hay diferencias significativas en la proporción de hembras nulíparas de Aedes aegypti entre los grupos de tratamiento y control, es decir, hay una reducción importante en la población. Entonces, esos hallazgos proporcionan pruebas sólidas del impacto entomológico que tiene el rociamiento residual intradomiciliario focalizado y que permite complementar, como dice el documento de OPS del 2019, el tratamiento focal y el tratamiento espacial, que juntos no estaban teniendo los resultados que se buscan y que sumado a esto, este tipo de tratamiento con insecticida residual se va a obtener un objetivo o un resultado o una meta mucho más importante y mayor. En el séptimo Pan American Dengue Research, que se hizo en Lima hace pocos días, Elvio Astete del NAMRU presentó un trabajo sobre insecticidas residuales dirigido a interiores para Aedes aegypti con nuevos compuestos químicos. Y él encuentra también, aun cuando no tan alta residualidad como los trabajos de Pablo Manrique en México, encuentra que hay alguna residualidad para Actellic 300, pero sí encuentra que hay un impacto directo del uso del Actellic 300 en el cambio de la población de Aedes aegypti y en la reducción de la población. Entonces, este estudio lo hacen en Iquitos. Este es el pirimifosmetil, un fosforado, grupo 1 del AIRAC, ¿no? Que se viene usando, como les decía, en el Perú. Este producto fue formulado con financiamiento de Syngenta y del Consorcio para la Innovación de, control, de Productos para el Control de Vectores en el año 2014 y se puede utilizar a diferencia de la aspersora, la bomba tradicional de metal que empleamos, con este equipo. Este equipo es una aspersora manual IK de una empresa española que se llama Goisper, que tiene fundamentalmente un aditamento que antiguamente no usábamos y que es una válvula de control de flujo. Esta válvula de control de flujo lo que hace es que asegurar que se aplique
la misma cantidad de ingrediente activo en cada metro cuadrado de superficie, aun cuando la presión vaya cayendo. Entonces uno bombea hasta 55 libras, comienza a aplicar, la presión va cayendo hasta 25 y en 25 se para. Antiguamente, cuando no usábamos esta válvula de flujo de presión, uno bombeaba hasta 55 libras, o una bomba Hudson, por ejemplo, que era la que siempre usábamos, iba aplicando y conforme iba bajando la presión, el flujo era distinto, el flujo de aplicación. Y como consecuencia de un flujo distinto, la cantidad de ingrediente activo que se depositaba también. Sin embargo, el desarrollo de este equipo, que también ha sido con financiamiento del Consorcio para la Innovación de Productos y Herramientas para el Control de Vectores, ha permitido la incorporación de esta válvula de control de flujo, que a su vez lo que hace es que se mantenga siempre la misma cantidad de flujo y como consecuencia de ello, la misma cantidad de ingrediente activo en cada metro cuadrado que se aplica, ¿no? Este equipo también tiene una certificación del año 2010 de cumplimiento de los estándares de la Organización Mundial de la Salud para equipos para el control de vectores. Y en cuanto a la vigilancia entomológica, me parece importante que, como se ha dicho hasta la saciedad, se deje de utilizar los índices AECOS larvarios porque no son los más sensibles, porque no son los más predictivos, para poder establecer la urgencia de la intervención antes de que se desarrolle un brote. Y se comience a trabajar con índices aéreos de adultos, o con capturas de adultos, o con colectas de adultos. Y para eso, estas trampas Biogens, que son alemanas, la Sentinel-2 en particular, porque tiene un lure, un atrayente de sudor sintético humano en base de ácido láctico, es fundamental, ¿no? Interesante. Hay múltiples estudios que comparan las capturas que se hacen con el llamado cebo humano versus la trampa CDC y el estándar de oro hoy para las investigaciones con mosquitos, la Biogen Sentinel-2, y encuentran que la Biogen Sentinel-2 es lo más cercano a el ser humano, sin la necesidad de que el ser humano se exponga a el aterrizaje o la picadura de un insecto. Entonces, una posibilidad de articular un sistema de vigilancia entomológico a nivel nacional con el uso de trampas de esta naturaleza abriría la oportunidad para poder tener información mucho más fidedigna que permita predecir brotes y tener oportunidad de intervención. Por último, yo quería enseñarles esta publicación de Song Kwan, del Laboratorio de Entomología del Instituto de Biología y Conservación Tropical de la Universidad de Malasia. Se llama Predecir las tasas de transmisión del dengue comparando diferentes modelos de aprendizaje automático con índices vectoriales y datos meteorológicos. Y lo que él hace es, a diferencia de otros estudios, juntar data de abundancia poblacional de vectores con datos meteorológicos y genera un modelo predictivo que demuestra puede usarse como parte de un sistema de alerta temprana para brotes de dengue en áreas específicas. Él señala que una de las limitaciones digamos, del uso de estos modelos predictivos son el empleo de índices de vectores larvarios, ¿no? Habla pues de que es importante señalar, definir índices más representativos, más sensibles, como el índice pupal o el índice de adultos, ¿no? Porque están básicamente vinculados directamente a la población adulta, ¿no? Y considerando la mortalidad o la tasa de supervivencia, 80% diaria, dice el libro Mosquitos del Mundo, publicado hace un par de años por el doctor Wilkerson, en general de los mosquitos, es importante mejor trabajar con población adulta que con estadios inmaduros, ¿no? Entonces, este estudio lo que demuestra es que la capacidad del algoritmo con el que él trabaja para construir un modelo predictivo para la transmisión de dengue juntando tanto datos de abundancia poblacional de mosquitos con datos meteorológicos.
Esa es la información que yo quería trasladar ahora con ustedes, compartir ahora con ustedes. Espero que haya sido interesante para ustedes y que les haya sido útil. Y nuevamente agradezco de sobremanera la atención que hayan podido prestarle a mi presentación y agradezco de sobremanera también a Hugo Ponce por convocarme para poder participar y quedo a las órdenes de cualquiera de ustedes, de todos ustedes, si es que quisieran hacer alguna pregunta o tuvieran algún comentario respecto de la presentación. Al final de mi presentación, en la última lámina, está mi teléfono por si quieren hacer alguna pregunta por WhatsApp o si quieren escribirme mi correo, también lo encuentran ahí. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Espero que nos podamos ver pronto. Dios mediante. Muchas gracias. Hasta luego.